Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para muchas personas y también para sus familias. ¿Cómo es la vida con un desfibrilador automático implantable, un DAI? Tenemos bastante material, revisiones médicas sobre ejercicio, estudios psicológicos, guías para después del hospital, consejos de dieta, normativas de tráfico, incluso testimonios. Sí, la idea es sacar lo más útil de todo esto. Queremos entender bien qué supone llevar un DAI, ¿no? Mezclando lo médico con lo personal y dando información práctica para las preocupaciones más comunes. Exacto. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un DAI? ¿Por qué se decide implantar? Claro. Mira, el DAI es un aparato pequeño, se implanta bajo la piel, normalmente aquí en el pecho, y va conectado al corazón con unos cables, unos electrodos. Su función principal, es detectar ritmos cardíacos que son peligrosos por rápidos, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y si los detecta, da una descarga eléctrica. Para restaurar el ritmo normal. Eso es, para cortar esa arritmia peligrosa. Es como un ángel de la guarda eléctrico, por así decirlo. Se podría ver así. Y se pone tanto a gente que ya ha tenido un susto gordo, un evento cardíaco, que eso sería prevención secundaria, Exacto. como a personas con alto riesgo de tenerlo, aunque aún no les haya pasado nada, prevención primaria. Justo. Y muchos DAIs modernos, además, también pueden funcionar como un marcapasos si el corazón, por lo que sea, va demasiado lento. Dan un estímulo para que no baje de cierta frecuencia. O sea que es bastante completo. Sí, sí. Vale. Y después de la operación del implante, ¿qué viene? ¿Cómo es esa adaptación inicial? Pues hay un periodo clave al principio. Es muy importante cuidar bien la herida, la incisión, para que no se infecte. Hay que mantenerla seca los primeros días, seguir las curas que te indiquen, lo normal de una cirugía menor. Y también hay cosas que no se pueden hacer al principio, ¿no? Me suena algo de los brazos, el peso. Sí, sí. Durante unas 4 a 6 semanas, más o menos, hay que tener cuidado. No levantar peso, digamos más de, depende, pero entre 4 y 7 kilos, por ahí. Y evitar movimientos muy bruscos o amplios con el brazo del lado donde está el aparato. Esto es para que los electrodos, los cables que van al corazón, se queden bien fijos en su sitio y no se muevan. Entendido. Y una vez pasado ese tiempo, ¿qué pasa con la actividad física? Porque imagino que es una preocupación grande. ¿Se puede volver a hacer ejercicio? Este es un tema que ha cambiado mucho. Históricamente, las recomendaciones eran súper restrictivas, muy conservadoras. Básicamente te decían que poco más que caminar, jugar al golf o a los bolos, actividades de muy baja intensidad. Ya. Pero las investigaciones más recientes, los estudios, sugieren otra cosa. Apuntan a que muchos pacientes, ojo, siempre tras una evaluación médica cuidadosa y a veces ajustando cómo está programado el DAI, Ajá. pues pueden hacer actividad física moderada. E incluso algunos llegan a la competición, y de forma segura. Ostras, eso es importante. Porque claro, el miedo a que el aparato salte, a recibir una descarga, puede hacer que la gente se frene mucho, que deje de moverse. Exacto. Y eso al final afecta a la calidad de vida, al ánimo. Como contaba Fátima en su testimonio, ¿recuerdas? Decía que al principio le costó mucho asumir las limitaciones, pero que luego pudo volver a una vida bastante activa. Sí, lo recuerdo. La clave, como decía, es personalizar, individualizar. Se suelen hacer pruebas de esfuerzo para ver cómo responde el corazón y para programar el DAI. La idea es que la frecuencia cardíaca máxima que alcances haciendo ejercicio se quede por debajo del límite que haría saltar al aparato. Hay que hablarlo muy bien con el equipo médico. Queda claro. Otra duda muy común. Las interferencias. Los campos electromagnéticos. ¿Hay peligro con los aparatos de casa? ¿El microondas, el ordenador? Buena pregunta. A ver, la gran mayoría de electrodomésticos de uso diario son seguros. El microondas, el ordenador, la tele, la vitrocerámica no suelen dar problemas. Sin embargo, sí hay que tener precaución con aparatos que generan campos magnéticos más potentes. Ahí sí hay que mantener una cierta distancia, unos 30 centímetros, más o menos un palmo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, herramientas eléctricas potentes, como un taladro. Altavoces grandes de equipos de música. Algunos motores industriales, si trabajas cerca de ellos. Y un consejo muy práctico con el móvil. Usarlo en el oído contrario a donde llevas el DAI. Y no guardarlo en el bolsillo de la camisa o de la chaqueta justo encima del aparato. Mejor en el pantalón o en un bolso.
Entendido. ¿Y los controles de seguridad? Por ejemplo, en un aeropuerto, ¿se puede pasar por el arco detector? Se puede pasar, sí. Pero la recomendación es pasar sin detenerse debajo, caminando a ritmo normal. Lo fundamental es llevar siempre encima la tarjeta de identificación del DAI y enseñarla al personal de seguridad. Si uno prefiere, puede pedir que le hagan una revisión manual en lugar de pasar por el arco. Tienen protocolos para eso. Vale. ¿Y las resonancias magnéticas? La resonancia magnética por lo general está contraindicada. El campo magnético tan fuerte puede afectar al funcionamiento del DAI. Dicho esto, ahora existen algunos modelos de DAI que sí son compatibles con resonancia, pero tienen que ser condiciones muy específicas en hospitales preparados y con un control cardiológico muy estricto durante la prueba. No es lo habitual. Comprendido. Pasemos a otra cosa del día a día. Conducir. ¿Se puede conducir con un DAI? Aquí la normativa española, que se ha ido actualizando para ir como la europea, es bastante clara. Para la conducción profesional, camiones, autobuses, está prohibido. No se puede. Para vehículos particulares, el coche normal, sí se puede, pero con condiciones. Hay que esperar un tiempo después de que te pongan el DAI o, si has tenido una descarga apropiada del aparato, normalmente se exige estar unos 6 meses sin que el DAI haya tenido que actuar, sin recurrencias. Claro. Tiene sentido. Supongo que es por el riesgo de perder el control si te da una descarga mientras conduces. Exactamente. Es por seguridad vial. Aunque bueno, siempre hay casos y testimonios de gente que conduce igualmente. La recomendación oficial y la prudencia dicen que hay que ser muy consciente del riesgo, valorar cómo se encuentra uno y, si se hacen viajes largos, pues si es posible, ir acompañado. Hablemos ahora del impacto. Emocional, psicológico. Llevar un aparato así dentro debe generar cosas. Sin duda. Es muy común que aparezca ansiedad, miedo a las descargas, incluso, en algunos casos, síntomas de depresión. Es un cambio de vida importante. Y fíjate, es curioso porque los estudios dicen que la gente a la que se lo ponen por prevención primaria, los que no habían tenido un evento antes, a veces tardan más como en aceptar o entender por qué necesitan el dispositivo. Claro, porque no han sentido ese peligro inminente. Eso es. Pero a largo plazo, el ajuste psicológico, cómo se adaptan, suele ser parecido al de los pacientes de prevención secundaria. También son frecuentes las alteraciones del sueño, por cierto. Fátima, la del testimonio, sí que hablaba de esos altibajos emocionales. Pero también decía que a pesar de todo, el DAI le daba seguridad. Sabía que estaba protegida. Es todo un proceso, ¿no? Es un proceso, exactamente. Y en ese proceso, el apoyo de la familia, de los cuidadores, es vital, porque ellos también lo viven, también pueden tener ansiedad, miedo, necesitan información, apoyo. Las asociaciones de pacientes aquí hacen una labor fantástica. Son un recurso estupendo para compartir experiencias, resolver dudas. Muy importante. ¿Y si llega a ocurrir? ¿Cómo es sentir una descarga del DAI? ¿Qué se nota? Pues mira, los testimonios varían un poco, pero la descripción más habitual es como un golpe, fuerte y repentino, como una coz, dicen algunos, en el pecho o en la espalda. No necesariamente tiene que ser doloroso, pero sí es muy sorprendente, impactante. Te pilla desprevenido. ¿Y qué hay que hacer si pasa? Es siempre una urgencia. A ver, si es una descarga aislada, una sola, y después la persona se encuentra bien, recupera normalidad, no suele ser una emergencia para ir corriendo a urgencias, pero sí hay que notarlo, ver qué estabas haciendo y comentarlo con el médico en la siguiente revisión o llamar para informar. Ahora, si las descargas son múltiples, una detrás de otra, o si después de una descarga la persona se siente muy mareada, débil o pierde el conocimiento, entonces sí, eso es una urgencia y hay que buscar atención médica inmediata. Llamar al 112 o ir a urgencias. Bien, claro. Y ya para ir terminando, ¿cómo es el seguimiento a largo plazo? ¿Cuánto dura el aparato? Pues se necesitan revisiones periódicas, normalmente cada 4 o 6 meses más o menos. En esas revisiones se comprueba que el DAI funciona bien, se mira si ha registrado alguna arritmia, aunque no haya dado descarga, y sobre todo se revisa el estado de la batería. ¿Y la batería? ¿Cuánto viene a durar? Depende del uso, de cuántas veces tenga que actuar, pero lo habitual es que dure entre 5 y 8 años aproximadamente.
Cuando la batería se está agotando, el aparato avisa en las revisiones con tiempo suficiente. Y entonces lo que se hace es reemplazar el generador, que es como la pila, la cajita. Hay que volver a operar. Sí, pero es una intervención más sencilla que la primera vez. Normalmente se aprovecha la misma incisión y no hace falta cambiar los electrodos, los cables si están bien. Solo se cambia el generador. Vale, perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué podemos decir? Llevar un DAI, evidentemente, salva vidas. Es una terapia fundamental. Pero implica un proceso de adaptación, tanto física como emocional. Y es importante saber que esas restricciones iniciales, sobre todo las del ejercicio, pueden ir cambiando con el tiempo y con una buena evaluación médica. Exacto. La comunicación con el equipo médico tiene que ser muy fluida, el apoyo de la familia y del entorno es crucial, y tener información fiable, saber qué esperar. Cada persona es un mundo y el manejo del DAI y de la vida con él debe ser totalmente individualizado, teniendo en cuenta su situación, sus miedos, sus preferencias. Y quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Pensemos en cómo el hecho de entender bien por qué se recomienda cada cosa, por qué existe cada limitación o cada posibilidad, puede cambiar la forma en que los pacientes y sus familias afrontan el día a día. Puede ayudar a pasar de ese miedo inicial que es lógico a una gestión más activa, más informada y, en definitiva, más tranquila de la propia salud con el DAI.